Nos encontramos con el escritor Armando Lanís, autor de la nueva novela de la narrativa de la Revolución, Las lágrimas del centauro, recién presentada hace unas horas aquí en el encuentro Lunas de Octubre 2010 en Los Cabos. Armando, pues nos hemos conocido en varias ocasiones, he leído tus cuentos sobre la narrativa de la Revolución, unos pequeños cuentos de minificción que te leímos. Parece ser que eso es como la materia prima para después avanzar y culminar tu proyecto de novela. ¿Estamos en lo correcto? Exactamente, por ahí arranqué, escribiendo, como soy autor de minificciones y tiendo a la brevedad, como buen norteño soy hombre de pocas palabras. Entonces escribí unos cuentos que fue así como un inicio, para después de ahí escribir ya la novela. ¿Cuál es tu principal realización al escribir esta novela? ¿Qué sí te realizó a ti como escritor? Me costó mucho trabajo atrapar al personaje. Cuando empecé a escribir los primeros capítulos, sentía yo que no lograba atrapar a Pancho Villa, como que me quedaba grande el personaje. Poco a poco me fui metiendo, también me costó mucho trabajo recrear la época. Leía mucho, por ejemplo, sobre la batalla de Torreón. Y después de leer mucho, de pronto dije, ahora sí puedo ver la batalla, ya sé cómo fue esa batalla. ¿Es coyuntural que hayas sacado tu novela en estas fechas del 2010? ¿O fue algo planeado o fue algo que simplemente coincidió? Mira, hace 4 años, cuando nadie hablaba del centenario, ni yo tampoco, estaba yo arreglándome para salir un día en la mañana de mi casa y pensé que yo nunca escribiría una novela histórica, algo que ya había pensado antes, porque me costaba mucho trabajo ubicarme en una época que no me tocó vivir. Pero de pronto dije, bueno, ¿qué tal si me animo a escribir una novela histórica? ¿Cuál es el personaje de toda la historia de México que más me interesa? No me tardé más que 2 segundos en contestar. Pancho Villa. Todavía no te sabría decir muy bien porque algo hubo de identificación regional, ¿verdad? Para nosotros los norteños, para la mayoría, claro. Pancho Villa es un héroe. Pero creo que también me interesó mucho el aspecto rebelde de Pancho Villa, subversivo. Pancho Villa fue subversivo toda su vida, lo mismo cuando andaba de bandido en la sierra, que cuando se incorporó a la revolución y después llegó a ser general en jefe de la nación. Entonces, ¿es coincidencial que haya salido tu novela en el 2010? Una vez que empecé a escribirla, sí, obviamente caí en la cuenta de que se acercaba el centenario y sí me interesó que se publicara en este año, por cierto, por poco y no lo consigo, solo ya hasta ahora que es octubre veo la novela publicada después de una serie de aventuras editoriales por las que atravesé. Entonces, ¿qué dirías tú a la pregunta de que muchos escritores intelectuales se están subiendo al carro del tema de la revolución de 2010 para defender tu novela? Mira, lo que yo defiendo es que realmente esta novela la llevo en la sangre desde que tenía 3 años de edad y me aprendí la de Lito, que me la enseñó mi papá. Y desde que estaba yo como a los 7, 8 años en el patio de mi casa jugando con otras personas, estaba ahí una muchacha que hacía el aseo y que dijo aquel dicho, Pancho Villa con 2 viejas a la orilla. A partir de ahí empecé a admirar al personaje. ¿Qué diferencias tiene tu novela respecto a otras obras de Pancho Villa? ¿Por qué la podemos distinguir? Otras obras sobre Pancho Villa se van más a los hechos concretos, las batallas, a las anécdotas, que también están en mi novela, pero a mí me interesó mucho poner en mi novela cómo pensaba Pancho Villa, cómo sentía. Por eso el epígrafe es tomado del corrido Siete Leguas. Sí. Oye tú, Francisco Villa, ¿qué dice tu corazón? Traté de meterme en la cabeza y en los sentimientos de Pancho Villa. Háblanos de las características, las aportaciones, los aspectos literarios de la novela. Por ejemplo, ¿qué personajes, qué tramas, qué ficciones que no se apeguen a la realidad referencial hay en tu novela, ¿no? Bueno, mira, por ejemplo, hay un personaje, una mujer norteamericana que se llama Maud Wright. Ella acompañó contra su voluntad a los villistas los últimos 9 días, 9 días previos al ataque a Columbus, incluyendo el día del ataque a Columbus. Después del ataque a Columbus, Pancho Villa la deja ir y ella se va caminando a Columbus porque ahí tenía unos amigos. A ella le tocó ser testigo de todo eso. Y hace después unas declaraciones a un periódico de Albuquerque, a las cuales por fortuna tuve acceso. Además, también hay un libro por ahí que habla de eso, desde el punto de vista testimonial. Pero yo no tomé las declaraciones de ella tal cual. Partir de las declaraciones de esta mujer para inventar.
Y lo que digo ahí, aunque basado en parte en sus propias declaraciones, es producto de mi imaginación. También en la novela hay un personaje que no aparece en ninguna otra novela, mi abuelo materno. Resulta que el 19 de julio de 1923, mi abuelo, que era de Saltillo, pero que vendía dulces, tenía una fábrica de dulces, andaba en Parral. Entonces, una tarde, la tarde del 19 de julio, estaba él en una tienda cuando ve entrar a Pancho Villa. Pancho Villa entra, hace unas compras y se retira. Al día siguiente lo mataron. Mi abuelo todavía estaba en Parral. Termina esa narración mi mamá, que me la contó hace algún tiempo, me dice, le tocó esa muerte. Entonces lo incorporo a la novela. Obviamente ese personaje no aparece en ninguna otra parte de este novela. Claro, en tu lectura escuchamos diálogos de Pershing, escuchamos un intento de fusilamiento o de asesinato de Villa a Pershing. Todas estas son recreaciones literarias inventadas por ti, ¿verdad? Son recreaciones literarias, porque mira, cuando estaba Villa escondido en la cueva del combate, herido de una rodilla, y los gringos lo andaban buscando, se sabe que pasó una columna volante muy cerca de la cueva, no la descubrieron. Pero yo ahí en mi novela pongo que Pancho Villa está a punto de matar desde lejos, ayudado por unos prismáticos, le apunta con su Winchester a Pershing, y al último decide no matarlo porque tenían poco parque para que desperdiciar una bala, matando a ese gringo. Entonces le perdona la vida para no malgastar el parque. Pero eso ya es ficción. Correcto. ¿Cómo definirías tú la narrativa de la Revolución Mexicana y cómo se relaciona tu novela con esta narrativa? Yo soy un gran admirador de la narrativa de la Revolución Mexicana. Me encantan las novelas de Martín Luis Guzmán, muy en particular El Águila y la Serpiente. Memorias de Pancho Villa me parece un libro muy interesante como manual de información histórica, porque daba, por ejemplo, una descripción detallada de cada una de las batallas. Pero el Pancho Villa que retrata allí es un Pancho Villa, en mi concepto, demasiado adesentado. El Pancho Villa de mi novela es más ranchero, digamos, y quizá más simpático. También me gusta mucho de Rafael F. Muñoz, esa extraordinaria novela que es Vámonos con Pancho Villa. Correcto. De Nelly Campobello, Cartucho, porque fíjate, son episodios terribles, atroces de la Revolución, contados a través de los ojos ingenuos de un niño. ¿Consideras tu novela como un proceso evolutivo que está en esta etapa, tu novela, después de que lo inicia Los de Abajo de Mariano Azuela? Sí, novela que me gusta muchísimo. Claro que sí, digamos que todas estas novelas de Mariano Azuela, Rafael F. Muñoz, Martín Luis Guzmán, fueron escritas hace 50 años, hace más de 50 años. Entonces mi novela trata un poco de poner al día a Pancho Villa. Es otra novela de la Revolución, pero escrita ya en el 2008, 2009, bueno, me tardé 4 años en escribirla, ¿no? Del 2006 al finales del 2009. ¿Cómo explicas que ciertos escritores de la nueva generación de la literatura mexicana aborden estos temas? Mira, la revolución, como decía alguien por ahí, resucita todo el tiempo. Cuando ya la creíamos muerta, renace de sus cenizas como era de todo. Creo que la revolución nos interesa mucho a los mexicanos y la llevamos como en la sangre. Es una época que nos marcó y es un punto de referencia. Sí.